Encantado de estar aquí, encantado de hablar de uno de los temas que más me apasiona y sobre el cual he desarrollado mi carrera profesional, que es la analítica. Y quería justamente aprovechar la oportunidad de poder conversar entonces con diferentes alumnos de las prestigiosas universidades que tú mencionaste para comentar sobre este tema, ver qué tipos de carreras justamente tenemos dentro de analítica, cuáles son los roles, cuáles son los requerimientos, cómo se va avanzando. Creo que puede ser algo muy interesante para considerar y donde hay creo que mucho futuro y expectativas al respecto, ¿no? Entonces, un poco la agenda que tengo para hoy día es comentarles, bueno, a grandes términos, qué es lo que entendemos por analítica, qué componentes dentro de esta analítica, cuáles son las diferentes ramas de analítica que existen hoy día. Tenemos la analítica, las más comunes, las más conocidas son la analítica descriptiva y la predictiva, pero vamos a comentar sobre algunas otras que han ido surgiendo. Vamos a revisar también, bueno, cuáles son las aplicaciones que existen hoy día para la analítica y las vamos a ver desde el punto de vista de diferentes industrias y también desde el punto de vista de funciones de negocio. En el punto 4 creo que va a ser muy interesante, vamos a poder hablar un poco sobre, bueno, cuáles son los tipos de carrera en analítica y a lo mejor conversar sobre un tipo de rol o de perfil que ha sido muy común en el último tiempo, digamos en el último tiempo, pero en los últimos años, que son los científicos de datos, y entender, bueno, quiénes son estas personas, qué tipos de skills, cómo encuentro esos skills, para qué sirven, qué se utilizan, cómo, si es algo que me interesa, cómo puedo desarrollar ese tipo de skills. Y después vamos a hablar algo relacionado con cuáles son las herramientas analíticas más comunes, cuál sería el futuro de la analítica de esta rama, ¿cierto? Cómo se ven las perspectivas en términos de crecimiento. Y vamos a hablar también un poquito de algo que está muy fuerte y que justamente está muy relacionado con el futuro de la analítica, que es todo el tema de Big Data y entender, bueno, qué es lo que se entiende por Big Data, para qué sirve, cómo se utiliza y cómo se aplica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, introduzcamos el tema. ¿Qué es la analítica? Entonces, la analítica es todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos. Una rama, ¿cierto? Donde dice, yo tengo una serie de información que se genera, ¿cierto? En diferentes canales, a través de diferentes comportamientos, a través de resultados, ¿cierto? Y esa información puede ir desde una visión muy simple de cuáles fueron las ventas el año pasado, hasta el poder desarrollar un modelo muy complejo de una red neuronal que me permita definir cuál va a ser la campaña de marketing y a quienes tengo que dirigirla el próximo año relacionado con algún producto en específico y con la influencia de ciertas personas que se definen como influencers dentro de esa red, ¿cierto? Básicamente, entonces, lo que uno de mis autores favoritos, que se los recomiendo mucho, Thomas Davenport, él define la analítica como el uso extensivo de datos a través del análisis estadístico y cuantitativo para desarrollar modelos exploratorios y predictivos de manera de poder implementar un modelo de gestión basado en donde la toma de decisiones esté basada en acciones y datos. Si uno lo quiere llevar a una línea, la analítica es el análisis de los datos para ayudar a la toma de las decisiones en las organizaciones. Eso es básicamente. O sea, yo poder usar información, usar datos para tomar las decisiones y que no las decisiones se tomen simplemente porque se viene haciendo así, se tome porque me tinca que esta es la manera en que hay que hacer las cosas, sino que haya información objetiva que me esté diciendo esta es la mejor línea de acción, esta es la mejor decisión que se puede tomar. Volviendo un poco a mi autor favorito, a Davenport, él tiene en particular un libro que se llama Competing on Analytics, está también en español y en inglés, incluso en muchos lugares está como versión gratis para descargar. Y Davenport dice que básicamente en su libro que la gran ventaja competitiva de las organizaciones, lo que permite diferenciar a una organización de otra, que antes podía ser la marca, que podía ser un producto en específico, que podía ser su ubicación, hoy día todo eso, en términos, debido a la globalización, se ha ido perdiendo. Y que realmente lo único que distingue a una compañía versus otra son los datos, son la información que genera. Pero no solamente la información que genera, sino que cómo la usa. Y en su libro, Davenport entonces hace un ejemplo para cada una de las industrias y muestra una compañía que
compite, basa su ventaja competitiva en el uso de Analytics versus otra que solamente usa la analítica para algunas cosas, ¿no? Entonces, y muestra la diferencia entre una y otra para que ustedes puedan ver el poder de lo que puede llegar a tener en la Analytics. He tenido la suerte en una de mis instancias de mi carrera profesional en trabajar en una de esas empresas, en Capital One en Estados Unidos, que es uno de los ejemplos que menciona Danforth. Así que créanme que es así tal cual él lo menciona en su libro. Bueno, siguiendo con el tema, yo creo que hay un poco de analistas, de personas en cada uno de nosotros. No se requiere en un principio por lo menos, una certificación de analítica para yo poder interpretar, por ejemplo, un reporte, ¿cierto? O poder revisar un gráfico, o poder analizar cierto tipo de información, ya que la analítica, como decía antes, es una parte integral en la mayoría de las empresas. Los datos es algo con lo que estamos acostumbrados ya a vivir, desde las redes sociales, desde la información que nos mandan los bancos en nuestras cartolas mensuales, desde un montón la información de uso, por ejemplo, de nuestros teléfonos inteligentes, de nuestros teléfonos móviles. O sea, los datos hoy día son parte de nosotros, y vamos a ver más adelante por qué esto está siendo además cada vez más crítico, ¿no? Siguiendo con lo que es la analítica, vamos desarrollando un poco este tema. Entonces, tomemos por ejemplo una empresa como Pepsi, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un informe de ventas de Pepsi. Entonces, bueno, en el informe de ventas probablemente vamos a ver cuántas unidades se vendieron, dónde se vendieron, en qué diferentes tipos de mercados, ciudades se vendieron, a qué precio y todas esas cosas, ¿no? Toda esa información, obviamente, procede de los datos. Alguien tomó los datos, ¿cierto?, de las ventas, los manipuló un poco, ¿cierto?, y los transformó en este reporte, ¿no? Pero si uno ve este reporte de datos, hay poca estadística involucrada ahí, ¿no? Es más bien un análisis descriptivo. Me están mostrando números que pueden ser promedios, que pueden ser, ¿cierto?, básicamente números agregados, ¿cierto? Y si bien entonces eso es lo que se llama análisis descriptivo, si bien es una herramienta muy poderosa, pero solamente nos está dando información de algo sobre qué es lo que ocurrió, ¿no? Para mí es mucho más interesante el análisis predictivo, el poder identificar patrones en base a los datos históricos y utilizar entonces diferentes modelos estadísticos para poder hacer inferencias sobre qué va a ocurrir en el futuro. En vez de decir, bueno, las ventas del mes pasado fueron tanto, es poder, por ejemplo, responder la pregunta y decir, ¿y cuál es la estimación de ventas para el mes siguiente? Eso es lo que llamamos entonces analítica prescriptiva. Y no tiene nada que ver, como sale en la foto, con usar una bola de cristal ni nada, como vamos a ver más adelante, sino que está basado en el tema del análisis de datos y el uso de diferentes tipos de herramientas y modelos estadísticos. Bueno, veamos, sigamos entonces avanzando en el tema. Como les decía, básicamente hay dos tipos de analítica, o la gente comúnmente se refiere a dos tipos de analítica. La analítica descriptiva, que es la que les acabo de comentar, que muestra, ¿cierto?, informa algo que ocurrió en el pasado. Como decía, un reporte de ventas, reporte de uso, por ejemplo, pero es algo que ocurrió en el pasado. Me sirve a lo mejor para pensar que a lo mejor no estoy cumpliendo los resultados y que probablemente tenga que tomar medidas, pero no me dice nada en relación a cómo van a continuar esta variable, estas ventas en el futuro. Versus la analítica predictiva, que justamente me quiere ayudar, ¿cierto?, a poder hacer injerencias en el futuro. Poder desarrollar a lo mejor modelos de predicción basados, como decía, en el análisis de datos históricos y de circunstancias actuales, que me permitan predecir un resultado futuro con cierto nivel de confianza, ¿no? Ahora, último también, ha aparecido en el último tiempo en lo que se llama la analítica prescriptiva, que es poder decir, más allá de la analítica predictiva, que es no solo lo que sucederá, sino qué puedo hacer hoy día para modificar entonces el comportamiento actual de manera que pueda lograr resultados que yo quiero alcanzar en un futuro cercano. Eso es lo que se llama la analítica prescriptiva, y vamos a ver un poco más adelante de eso, de qué se trata. Bueno, habiendo introducido un poco el tema, veamos cómo se usa la analítica, para qué sirve, qué aplicaciones tiene, ¿no? Veamos un poco, en principio, por el lado de las industrias.
dónde se usa hoy día la analítica, ¿no? Como ustedes podrán ver, en la mayoría de las industrias más comunes se usa la analítica. Obviamente en la industria de retail, todo lo que ustedes pueden ver, imagínense, de ventas, uso, compra de productos, a nivel de SKU, a nivel, ¿cierto?, de producto unitario, etc. En el e-commerce, obviamente todos sabemos que estamos esta semana, por lo menos en Chile, en lo que es el cyber, estamos en pleno Cyber Week, así que sabemos perfectamente de qué se trata el e-commerce y cómo nos están lloviendo ofertas hoy día. En todo lo que es la industria financiera y de banca y de seguros, también, por supuesto, muchísimo uso de datos a través de las transacciones de los clientes. De hecho, los bancos deben ser una de las tipos de instituciones que más información relacionada con datos de comportamiento de sus clientes tienen. Imagínense todo lo que ustedes usan, sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, sus cuentas para pago de servicios, para compra de productos, toda esa información está disponible. Empresas de deporte, a lo mejor esto es un poco más nuevo y novedoso, pero si ustedes ven los equipos de deporte, los equipos de básquetbol en la NBA, incluso los equipos de fútbol en las ligas, hoy día están utilizando mucho el tema de análisis de datos para ver cuál es la combinación. Por ejemplo, en el básquetbol, la mejor formación que yo debo poner en el campo si quiero defender una particular estrategia, con qué equipo puedo defender mejor, con qué combinación puedo atacar mejor, etc. Algunos ejemplos de aplicaciones en la industria. Por ejemplo, la generación de una vista en 360 grados del cliente para los retailers. O sea, poder entender que yo, Ignacio, por ejemplo, soy el mismo cliente que fue hoy día a comprar a una tienda de manera presencial en un mall, y soy el mismo cliente que después en la tarde estuvo visitando una página web, ¿cierto? Y soy el mismo cliente que hoy día tiene un producto financiero, ¿cierto? Una tarjeta de crédito, y soy el mismo cliente que hace 2 semanas atrás a lo mejor ingresé un reclamo. A eso se le llama la vista 360 grados del cliente, el poder tener la vista completa de esta persona en todos los canales y analizando todos los comportamientos que haya podido tener. El análisis de lo que es el comercio electrónico, ¿cierto? Para mejorar todo lo que son las ventas. El análisis del mercado global financiero, todo lo que es la parte, imagínense, de inversiones, de colocación de productos, de colocación de activos, la apertura de productos como tarjetas de crédito, depósitos, etcétera, el análisis de riesgo, todo lo que a ustedes se les ocurra. Y esas han sido generalmente las empresas, las industrias tradicionales donde se ha usado la analítica. Pero hoy día, ustedes probablemente están viendo que también la analítica en el último tiempo, hablemos de los últimos 5 años, incluso más, ha empezado a penetrar a otras industrias no tan tradicionales, donde no tenía a lo mejor una presencia tan fuerte como es la salud. Hoy día se usa mucho la analítica, por ejemplo, para recomendar patrones de tratamiento en clientes, para acelerar el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos. En la educación, ¿cierto? Porque cada vez queremos avanzar hacia un modelo de educación más personalizada, entonces yo tengo que utilizar los datos para saber qué tipo de programa voy a ir personalizando y qué opciones le voy a dar dando a mis diferentes alumnos para que se eduquen y capaciten. En las telecomunicaciones, por nombrar a algunos de ellos. Y en general, la analítica, como pueden ver, está ganando cada vez mayor y mayor terreno en todo lo que son las industrias. Veamos ahora el uso de la analítica desde el punto de vista de aplicaciones de negocio. Antes lo vimos por industria. Marketing, por ejemplo. En marketing la analítica es fundamental. Marketing, una de sus principales funciones, ¿cierto?, es el de segmentar a sus clientes en base a diferentes tipos de datos que pueden ser su perfil demográfico, por ejemplo, dónde vive, su renta, su edad, su perfil de comportamiento, identificado por las transacciones, ¿cierto?, con quién se relaciona, ¿cierto?, y puedo integrar a lo mejor los datos de las redes sociales, y todo eso con el fin de poder desarrollar ofertas, productos, servicios, ¿cierto?, que sean ojalá muy atractivos para los clientes, de manera que la eficiencia de las campañas que yo vaya a implementar sea bastante alta y pueda tener un alto retorno sobre mi inversión. Otra función fundamental, ¿cierto?, es en las ventas. Generalmente en las ventas anteriormente no se utilizaba mucho el tema de analítica, pero hoy vemos que esto, con toda la disponibilidad de datos que apareció a partir sobre todo del poder
funcionar con herramientas de Big Data, hemos podido ver que dentro del análisis de venta hemos podido incorporar temas como, bueno, ver qué bienes y servicios tiene hoy día actualmente el cliente, cuáles tienen mejor recepción y cuáles no. Determinar, por ejemplo, el inventario óptimo que yo tengo que tener en una tienda. En una tienda yo tengo, por ejemplo, un espacio limitado, ¿no? Entonces, el poder decidir cuál es el mix de productos que yo voy a colocar en la tienda y en qué espacio y qué recorrido voy a promover como experiencia para el cliente, obviamente es un tema de venta muy importante. Mirar la eficiencia de la fuerza de venta y determinar, por ejemplo, cuál es el tamaño óptimo. No es lo mismo, ¿cierto?, tener 30 personas como fuerza de venta, 10 o 100, ¿cierto? Y obviamente hay un óptimo que uno puede calcular relacionado con eso. Analizar, bueno, cuáles son los incentivos que yo tengo que pagar en base a mis objetivos de rentabilidad y de venta. Y obviamente también incorporar todo lo que son la información de los consumidores. Dos áreas en particular, entonces, marketing y ventas, muy fuerte lo que es la aplicación de la analítica. Veamos otra. La logística y la cadena de distribución. Todo lo que es hoy día, probablemente ustedes han escuchado muchas veces el ejemplo de Amazon en Estados Unidos. Amazon, o sea, lo que usa es la analítica, ¿cierto?, para tener un sistema de distribución de productos que es casi imbatible, por lo menos al día de hoy, ¿no? En términos de manejos de inventario, en términos del pronóstico de la demanda, la recomendación, ¿cierto?, la entrega, el transporte. Todos esos son temas hoy día donde yo puedo usar la analítica para definir el mejor modelo que me ayude entonces a optimizar este tema. Y por supuesto, otra área que también ha surgido mucho es dentro de recursos humanos, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde puedo utilizar entonces el tema de recursos, la analítica dentro de recursos humanos? Bueno, justamente algo que les puede interesar mucho a ustedes, para todo lo que es la adquisición y retención del talento. Hoy día, obviamente, como ustedes se imaginarán, los procesos de búsqueda de perfiles de candidatos tienen un costo. Una vez que yo identifico al candidato, después lo voy a entrenar, lo voy a capacitar, ¿cierto? Voy a invertir en esa persona. Entonces, si esa persona se me va al año, se me va a los 2 años y yo invertí fuertemente en capacitar a esa persona, no voy a ver de alguna manera la rentabilidad de esa persona. Entonces, usar la analítica para realmente identificar cuál es el candidato ideal que yo tengo que contratar y cuál, de alguna manera, poder predecir cuál podría ser su desarrollo de carrera dentro de mi compañía, es obviamente un tema muy importante hoy día para las organizaciones, el tema de la gestión del talento, como probablemente Natalie lo va a comentar más adelante. Poder entonces además predecir temas de desgaste de las personas, hacer lo que es la gestión de personal y obviamente ayudar a construir liderazgo. Algunas funciones entonces nos pueden ver donde se usa la analítica. Veamos entonces por el lado de carreras dentro de analítica. Obviamente ustedes me dirán, bueno, ¿qué se necesita para hacer una carrera en analítica? Bueno, hay diferentes tipos de carrera en analítica. Hoy día uno podría descubrir, alguien en alguna parte, me acuerdo que leí que hay más de 600 carreras en el mundo relacionadas con analítica. O sea, imagínense en eso. ¿Qué tipos de aptitudes se requieren para hacer una carrera en analítica? Bueno, uno tiene que tener una afinidad con los números. Tiene que gustarle un poco la matemática, la estadística, ¿cierto? Ser perceptivo, intuitivo, curioso, ¿cierto? Tener ganas a mí me pasó al principio de mi carrera, que yo sabía lo que era, me gustaba el marketing, pero una de las cosas que no me gustaba de marketing era que lo encontraba demasiado subjetivo. Decía, bueno, ¿cómo se toman las decisiones aquí? ¿Cuáles son los tipos de productos? ¿Qué atributos? Y veía que se tomaban muchas veces decisiones en base a porque se había hecho así anteriormente o porque al gerente le parecía que tenía que ser así, y eso no me gustaba. Hasta que encontré la analítica y fue esa afinidad que siempre tuve un poco con los números que me enseñó entonces a cómo desarrollar un modelo, ¿cierto?, para medir la eficiencia de las campañas y poder hacer modelos, ¿cierto?, personalizados, campañas personalizadas, ofertas personalizadas para las personas. Esos son el tipo de características que ojalá ustedes estén pensando para los que estén considerando una carrera en analítica. Uno, como decía, el tema de tener esta afinidad con los números, la curiosidad, ¿cierto? El tema de tener habilidades técnicas interesantes, de manera de poder irse desarrollando en esto, porque obviamente el tema de análisis matemático estadístico es una parte, un componente muy importante en una carrera de este tipo, pero hay otros, los vamos a mencionar más adelante.
Entonces, veamos este rol de científico de datos que ha estado tan común en los últimos años, ¿no? ¿Quiénes son estas personas, ¿no? ¿Qué tipo de tareas realizan? ¿En qué tipo de industria trabajan? Y vamos a ver en qué consisten. Entonces, bueno, veremos rápidamente algunas de las tareas básicas que realiza la mayoría de los científicos de datos. Uno, obviamente, esta persona está asignada, ¿cierto?, a explorar los datos, a jugar, ¿cierto?, con bases de datos de información, tratar de entender los datos, qué tipo de relaciones hay, sacar a lo mejor conclusiones iniciales, hacer un análisis exploratorio de la información, ¿cierto? Después, bueno, preguntarse muchas cosas. El científico de datos, o sea, tiene que, como decíamos antes, tiene que ser una persona curiosa. Es decir, bueno, con toda esta información, ¿qué podría lograr con ella? ¿Qué podría responder? ¿Es realmente, me sirve esta información, por ejemplo, para hacer predicciones de algún tipo? Tercero, bueno, habiendo hecho esas preguntas, ok, ¿cómo puedo definir y probar estas hipótesis? ¿Cuál es el método más adecuado? Y hay muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo defino estas hipótesis de manera de ir a probarlas? ¿No? Quiero saber si este producto es mejor que este otro. Si no sé, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta correr, entonces utilizo diferentes relojes para salir a correr y muchas veces tengo que probar uno versus otro y decir, bueno, ¿cómo voy a hacer la comparación entre uno y otro modelo o otra marca? Bueno, ahí debería definir y probar algún tipo de hipótesis de alguna manera un poco más científica. 4. Obviamente lo que es el desarrollo de modelos y algoritmos predictivos. Vamos viendo la secuencia, ¿no? La exploración de los datos, el hacer preguntas, testeo de las hipótesis, ¿cierto? El desarrollo de modelos y algoritmos predictivos. Y quinto, obviamente, no solamente es el análisis, que es todo un tema que muchas veces se deja de lado. Es bueno proponer entonces visualizaciones y poder crear historias de manera de yo poder convencer a la otra persona que ese análisis que yo hice, ¿cierto?, tiene un valor, ¿cierto?, y poder explicar lo que se hizo a través del proceso, y eso muchas veces se hace a través de una visualización, que puede ser un reporte, que puede ser un dashboard, que puede ser una presentación, ¿cierto?, que puede ser un gráfico. Entonces, básicamente los analistas de datos realizan varias de estas tareas de manera de poder organizar e interpretar la información estadística. Veamos lo que es la vida, un típico día en la vida de un científico de datos, ¿no? Entonces, como se imaginarán, básicamente esta persona pasa, hay tres tipos de tareas que generalmente ejecutan un día normal. El análisis de los datos, que generalmente se realiza durante la fase inicial del proyecto, donde uno trabaja, ¿cierto?, con un conjunto de datos que pueden estar, que el cliente nos ha entregado o que pueden ser de la propia compañía. Uno entiende la naturaleza de los datos, usa herramientas, ¿cierto?, de programación estadística como Python, R o incluso Excel, que la mayoría de ustedes obviamente ya lo conocen. Y hace una mezcla entonces de estadísticas descriptivas, clasificaciones, análisis causal, etc. Una vez habiendo hecho eso, uno debiera interactuar con el cliente, hacer por lo menos, transmitirle este primer tipo de análisis, ¿cierto? ¿Qué resultados uno ve o qué observaciones uno tiene? Y después, mucho también relacionado con el tema de la automatización. Generalmente cuando uno trabaja como científico de datos, muchas veces le toca, por ejemplo, desarrollar reportes, ¿cierto? Desarrollar modelos, y esos modelos necesitan, o reportes se necesitan ir ejecutando con una cierta periodicidad. Entonces a eso se refiere con la automatización, no estar todo el tiempo, ¿cierto?, construyendo este reporte que ya sé que ocupa valor, pero no tengo que estar, ¿cierto?, haciendo el proceso de desarrollo cada vez. Entonces puedo pensar en automatizarlo y lo mismo con algún tipo de modelo. Un ejemplo bien básico, ¿cierto?, de cómo podría ser un día en la vida de un científico de datos. ¿Cómo son estas carreras dentro de lo que es la analítica? ¿Y cómo puedo llegar entonces a convertirme en un científico de datos si algo que le interesa o en algún otro rol, tener algún otro rol dentro de la carrera? Como decía antes, hay mucha variedad de cursos, incluso hay certificaciones gratis, otras más avanzadas que obviamente son pagadas, pero veamos por dónde podríamos empezar, ¿no? Lo primero es, hay que desarrollar, ¿cierto?, un conjunto de habilidades analíticas. Es esencial, ¿cierto?, que un científico tenga experiencia en diversas herramientas analíticas. Hoy día no hay una herramienta analítica
sola, mayoritaria de por sí. Además, el entorno está cada vez más cambiante, por lo que probablemente incluso si hubiera una hoy día, yo no me atrevería a aseverar que esa va a ser la que va a continuar en el futuro. Aquí hay algunas de las más comunes que les puedo comentar, pero es bueno tener esa, ¿cierto? Esa flexibilidad de saber conocer por lo menos unas 2 o 3 herramientas de analítica. SAS, por ejemplo, una de las más comunes y también es una de las que más amigables con el usuario, pero también están hoy día, probablemente ustedes han escuchado hablar de R, de Hadoop, de Python, de lenguajes de SQL, ¿cierto? Como algunos tipos de herramientas analíticas que se usan para programación estadística. O sea, algunas de ellas. Uno debería tener por lo menos saber unas 2 o 3 o 4 algunas de ellas. Segundo, tener obviamente habilidades de visualización. Como les mencioné en la parte anterior, no solo el científico de datos, si se queda solamente en la parte de análisis de datos y no sabe después mostrar esos resultados y convencer a las otras personas de cuál fue el proceso y cómo se fue haciendo y qué insights fue revelando durante el proceso, es muy probable que incluso no triunfe, ¿no? A pesar de que su análisis haya estado perfecto. Entonces hay que dominar ciertas herramientas de reportería y de visualización. Probablemente ustedes han escuchado en el mercado las más comunes, Tableau, Power BI, ¿cierto? MicroStrategy, Qlik, las mismas incluso de Excel, ¿no? Esto es re importante, o sea, tener no solamente el conocimiento de las habilidades, perdón, de las herramientas estadísticas, sino que también de las de visualización. Tercero, acostumbrarse a trabajar con grandes conjuntos de datos. Hoy día los datos han aumentado a una velocidad exponencial en términos de volumen. Ya tenemos plataformas y herramientas que nos permiten trabajar con grandes volúmenes de datos y nos hemos dado cuenta además que los algoritmos más poderosos cumplen mejor, se desempeñan mejor cuando trabajan con un mayor volumen de datos. Entonces es importante acostumbrarse a ese tipo de experiencia. Cuarto, y esto es clave, el científico de datos puede saber mucho del uso de herramientas de programación estadística, puede saber de herramientas de reportería, puede estar acostumbrado a trabajar en conjuntos de datos, pero si no tiene conocimiento de los temas de negocio, puede ser que todo ese análisis no sirva para nada. Créanme que me he encontrado muchas veces a lo largo de mi carrera profesional con científicos de datos que cumplen las 3 primeras y en la cuarta no tenían ningún conocimiento. Entonces no saben para qué se puede usar la información. Pierden un montón de tiempo en análisis de datos porque no saben qué valor puede tener la información para el negocio y por dónde orientarse. Cometen errores entonces que si hubieran tenido algún tipo de conocimiento del negocio no los habrían cometido. Por decirles algo, una vez me tocó trabajar en un proyecto en un banco y estábamos analizando los datos de comportamiento de los clientes para tratar de desarrollar un modelo que me permitiera predecir con un mes de anticipación qué clientes iban a cerrar su producto en el mes siguiente. Y nosotros sabemos que el banco en cuestión tenía, voy a inventar, por ejemplo, 300.000 clientes. Y de repente hacemos el conteo de los datos y nos aparece 1,5 millones. ¿Qué está pasando aquí? No, no puede ser. Y efectivamente, cuando uno entra a ver los datos, se da cuenta que el problema era que la herramienta estadística estaba separando los clientes por root, pero que al venir diferentes, como estábamos integrando diferentes fuentes de datos y habíamos extraído los datos de diferentes fuentes, el campo root venía en diferente formato en cada una de ellas. Entonces en alguno venía como un carácter numérico, en otro venía con un carácter alfanumérico y venía con el guión, ¿cierto? Y el dígito verificador. En otros venía, por ejemplo, si tu root era de menos de 10 millones, te ponía un 0 antes, y así sucesivamente. Entonces eso explicaba la diferencia. Si el científico de datos no se había dado cuenta y estaba haciendo todo el análisis con eso, tuve que llamarle la atención y decirle, no, está mal, estamos triplicando, considerando el mismo cliente 3 o 4 veces, y eso es lo que nos está dando este resultado. Entonces, saber del negocio es muy importante para lo que es el científico de datos. Y obviamente, mantenerse al tanto de las innovaciones y noticias en lo que es la industria, ¿no? ¿Qué tipos de habilidades hay que tener? Obviamente, como decía antes, hay que tener habilidades innatas para el tema de la analítica, ¿cierto? Como decía, la afinidad con los números,
Yo desde chico me acuerdo que me encantaba el tema de las tablas de multiplicar y vivía pidiéndole a mi papá que me hiciera preguntas relacionadas de cuánto es 8 por 7 o 7 por 3, no sé. Después, bueno, obviamente, lo que es la curiosidad, ¿cierto? El poder preguntarse, hacerse preguntas, obviamente son habilidades innatas. Si uno las quisiera resumir, como decía antes, una actitud inherente en los números, la curiosidad, la habilidad para contar historias muy importante a través de la visualización, buenas habilidades de comunicación, es fundamental, como les digo, aquí no se trata de ser, voy a caricaturizar un poco, no se trata de ser un nerd en términos de las matemáticas, al revés, se trata de saber utilizar la matemática y la estadística de la mejor manera, pero si no se tienen habilidades de comunicación, no se saben contar historias, si no se tienen conocimiento del negocio y si no se sabe trabajar en equipo, la verdad es que todo lo que uno pueda saber en términos de matemática no le vamos a poder sacar el mayor provecho. Y desde el punto de vista de habilidades técnicas, bueno, estar familiarizado entonces con las herramientas de análisis y las tecnologías más populares, como algunas que ya hemos mencionado, como SAS, R, Hadoop, Java, Python, etcétera, algunas que ven ahí. Si uno lo quisiera resumir nuevamente, uno tendría que tener entonces habilidades estadísticas, saber cómo construir algoritmos, machine learning, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con matemáticas. Experiencia entonces en lo que es el negocio, en una particular industria o a lo mejor en más de una industria. Experiencia en programación y habilidades de visualización. Créanme que no suena tan difícil como, no es tan difícil como de repente a lo mejor puede sonar. La verdad es que todas estas cosas no es que uno tenga que partir con ello, muchas veces las va desarrollando a lo largo de su carrera, es parte del proceso de aprendizaje, pero es para que lo consideren, para que cuando piensen en un desarrollo de carrera en Analytics tengan considerado estos temas. Veamos el desarrollo de una carrera en Analytics. Uno generalmente parte entonces en el nivel de entrada, que es el nivel de analista, ¿no? Donde obviamente lo que es básico aquí es, por lo menos uno tiene que aportar, es tener el conocimiento de la estadística, de saber cuáles son las herramientas de estadística y a lo mejor saber cómo construir una regresión lineal, una regresión logarítmica, cómo hacer un poco de clusterización, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Después uno avanza a analista senior, donde va seguramente a ir aprendiendo nuevas metodologías y nuevas herramientas. Después, a los 4 años, uno ya debiera tomar un rol probablemente de líder de equipo. Yo en mi carrera me puse como objetivo ir teniendo rotaciones, no solo de compañías, pero de roles al menos cada 3 años. Creo que es una buena manera, ¿cierto?, de ir creciendo dentro de esto. La idea es, a través de este proceso, irse convirtiendo en lo que se llama un subject matter expert, o sea, un experto en uno de estos tipos de conocimiento, en analítica en particular, por ejemplo, en la industria bancaria, en lo que es la industria en lo que es marketing, por ejemplo, en algo así. Después uno debiera tomar un rol ya más gerencial, ¿cierto? Tener a cargo un equipo que pudiera ir más o menos de 5 a 30 personas, trabajar con 1 o 2 jefaturas a cargo debajo de uno. Y obviamente el sueño de todos, poder llegar, ¿cierto?, a un rol de vicepresidencia, de gerencia de alto nivel, un CXO level, ¿cierto?, para culminar con la carrera de Analytics, que es un patrón que es bastante común, porque con todas estas características que hemos hablado, como se imaginarán, lo preparan a uno dentro de la carrera de Analytics para ser un muy buen manager. Veamos las herramientas más comunes dentro de Analytics. Aquí tienen las que son de pago, ¿cierto? Dentro de esas ya hemos mencionado algunas. SAS, WPS, Excel, Tableau, muy popular para todo lo que es visualización. Pentaho es otra herramienta que está agarrando mucho vuelo, que es una herramienta además de código abierto y que es una suite que permite además incorporar otro tipo de herramienta aparte de la parte de Analytics. ClickView y ClickSense, otro tipo de plataforma de visualización que también están usándose muy fuerte porque permite hacer doble clic en muchos temas de reportes y contar historias de una manera un poco más fácil y más intuitiva, ¿no? Entre las principales herramientas de pago. Cuando digo herramientas de pago es que uno requiere comprar una licencia para poder usar estas herramientas, aunque varias de ellas ofrecen la posibilidad de por lo menos tener periodos de prueba gratis, pero se las recomiendo.
Y tenemos después las herramientas que son ya más gratuitas, que son de código abierto. Aquí les puse las principales que yo consideraría. R, obviamente, que es el lenguaje de programación estadística, que justamente nació en un entorno, en un ambiente universitario, para poder desarrollar entonces a través de código, ¿cierto? Modelos predictivos y poder analizar la información de una manera mucho más rápida y sin las restricciones que tiene Excel. Si ustedes usan Excel para analizar grandes volúmenes de datos, van a tener problemas porque Excel tiene la capacidad limitada desde el punto de vista de número de filas y número de columnas. Esa restricción desaparece en R, y entonces lo hace una herramienta muy poderosa. Google Analytics para todo lo que es la analítica, ¿cierto?, de el comportamiento de los clientes en los canales digitales, sobre todo en las páginas web. O sea, uno puede ver ahí, bueno, por qué fuentes están llegando mis clientes a mi página web, qué tipo de interacciones están haciendo ahí, si interactúan con contenido, puedo entonces construir un funnel, ¿cierto?, desde el punto de vista de visitas, gente que interactúa y gente que después me compra un producto. Es bastante poderoso. Python, muy similar a R, pero la ventaja que tiene Python es que tiene una biblioteca de análisis de datos que también está en código abierto, que lo hacen un poco más poderoso a veces que R, pero es un poco más complicado, eso sí, de aprender, pero yo creo que R y Python hoy día debieron ser algo que todos debiéramos saber hoy día, además que está avanzando muy, muy fuerte. Y Spotfire, por mencionar algunas de las otras. Spotfire, por ejemplo, ha agarrado mucho vuelo todo lo que es la parte de deporte, es la herramienta que utiliza FIFA para análisis de sus estadísticas en los mundiales, a los que les gusta el fútbol. Se los doy como dato curioso. Sigamos. El futuro de la analítica. Bueno, el futuro se ve cada vez, de la analítica se ve cada vez más importante. Cada vez están habiendo más especialización de roles, cada vez se requiere entonces una experiencia más intensiva en lo que es programación y tecnología, en incorporar nuevas fuentes de datos, en diferentes tipos de análisis, en jugar con diferentes variables, nuevos modelos que están apareciendo. Entonces yo creo que realmente esta es una rama donde vale la pena invertir. Esto no es algo que probablemente no se va a cerrar en los próximos 5 o 10 años, me atrevería a decir, sino que al revés va a ir adquiriendo cada vez mayor y mayor importancia. O sea, hoy día se está usando la analítica, ¿cierto?, para, por ejemplo, lo hemos visto ya en otro tipo de temas, ¿no? Para predecir el futuro de elecciones y para influir dentro del tipo de elecciones, cosas que a lo mejor antes no pensábamos. Vamos entonces al tema de Big Data, que era el último que estaba en mi agenda. Entonces, bueno, quiero un poco comentarles, hacer una pequeña introducción referente al Big Data y cómo se relaciona con la analítica. Entonces, entendamos primero qué es lo que es Big Data. Entonces, en términos simples, Big Data son datos, ¿cierto?, como lo dice la palabra, que tienen 3 características. Esas características, uno, es que en términos de volumen, son grandes. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a los discos duros de un computador personal manejan gigas, ¿cierto? Bueno, aquí cuando estamos hablando de Big Data estamos hablando de terabytes o incluso petabytes. Esto producto de la cantidad de información, de datos que se están generando hoy día actualmente y que además es posible capturar. Piensen ustedes en todo lo que están generando el comportamiento en los canales digitales. Ustedes a través del uso de sus smartphones, de sus televisores, etcétera, por nombrar algunos. Segunda característica es variado. Antes estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a que toda la información se podía analizar en un formato fila-columna, como el de una tabla Excel. Hoy día tenemos diferentes tipos de formatos. Por ejemplo, la información que se recolecta de la navegación en las páginas web viene en un formato que se llama Weblog o Clickstream. Todo lo que es la parte de texto, todo lo que es la información de redes sociales, todo lo que son las imágenes, todo lo que es la parte de voz. Todo eso se le llama data no estructurada o semiestructurada y es de otro tipo de datos que lo que estábamos acostumbrados a este formato en filas y columnas. Y tercero, la velocidad, ¿no? La velocidad a la que se generan los datos al día de hoy es tremendamente diferente, diametralmente diferente a como esto ocurría en el pasado. Entonces, esto hace que hoy día se hable de Big Data, a toda esta información que tiene estas 3 características. Tiene de grande en términos de volumen, es muy variada en términos de los tipos de datos que se generan y en términos de la velocidad a la cual surge, ¿no?
Este tipo de datos, entonces, se está convirtiendo hoy día en un lugar común, ¿cierto? En muchos campos, lo hemos conversado durante el transcurso de esta charla, en ciencia, administración pública y negocio. ¿Dónde se utiliza hoy día Big Data? Veamos algunos ejemplos. Para todo lo que es la información de productos de consumo en una empresa como puede ser Procter & Gamble, ¿cierto? Para yo poder entender, bueno, cuáles son estos clientes que están utilizando hoy día mis productos, quiénes son, qué tipo de comportamiento tienen, dónde los encuentro, cuánto me van a comprar, van a seguir siendo leales, todo lo que son las tarjetas de crédito, todo lo que son las empresas de comercio electrónico, viajes, etc., servicios públicos, ¿no? Un montón de aplicaciones. Y obviamente también el Big Data está cada día siendo más importante en industrias como banca y servicios financieros, en telco, en lo que es media, piensen en Netflix, todo lo que utiliza hoy día como Big Data como su motor principal para hacer recomendaciones de series y para desarrollar sus contenidos, en educación y obviamente en lo que es salud. Y obviamente dentro de las industrias, sobre todo en lo que es las funciones de marketing, de logística y abastecimiento, de finanzas, de producción, ¿no? Veamos algunas tecnologías de Big Data. La principal que creo que todos debiéramos conocer, por lo menos el concepto, es MapReduce. Todos hoy día probablemente hemos de alguna manera interactuado con Google. Google lo que hace cuando ustedes introducen una frase de búsqueda es partir esa frase de búsqueda y hacer procesos de búsqueda paralelos, ¿no? De cada una de esas palabras. Y después hace una combinación de esas palabras y trata de encontrar entonces resultados que más se asemeja a esas palabras que yo encontré. Ese proceso se llama MapReduce y es el proceso básico entonces para poder hacer un análisis de datos en un volumen alto de datos y con diferentes características como el que vemos dentro de Big Data. Y el segundo es, bueno, todo lo que tiene que ver con Hadoop. Entonces, anteriormente, todo el análisis de datos se hacía en plataformas analíticas como un Data Warehouse, pero nos dimos cuenta que requeríamos más volumen, requeríamos más velocidad de procesamiento, requeríamos un tipo distinto de distribución de bases de datos, y eso es lo que vino a complementar Hadoop, que es un sistema de archivo original basado en el producto desarrollado por Google, y así es como nace entonces este tipo de plataforma, con una distribución ahora en nodos para lo que es la información, lo que me permite uno bajar el costo de almacenamiento, incorporar otros tipos de fuentes de datos y hacer procesos de búsqueda mucho más rápidos que los que podía hacer en una plataforma tradicional. Otras tecnologías, bueno, todo lo que tiene que ver entonces, una cosa es que yo tengo una plataforma como Hadoop y tengo una herramienta como MapReduce para hacer la búsqueda, pero bueno, tengo que poder organizar la información de alguna manera para yo poder tener algún tipo de estructura que me permita catalogarla, ¿cierto? Analizarla, etc. Y ahí es donde surgen todos estos tipos de distribuciones que menciono acá. Las más comunes son Peak, Hive, ¿cierto? Y si uno hiciera un resumen, las 4 tecnologías de Big Data más populares son, como decía, MapReduce, Hadoop, Peak y Hive. Pero también ahí todavía estamos hablando de bases relacionales, o sea, bases donde yo puedo hacer relacionamiento entre diferentes campos, tablas, a lo mejor, etc. Pero hay otro tipo de distribuciones que a veces se requieren, sobre todo, por ejemplo, para el desarrollo de patrones de nuevos medicamentos o investigación de patrones de tratamientos. Y ahí utilizamos bases no relacionales, y ahí menciono algunas de ellas como NoSQL, Mahout, Impala, que tienen ese tipo de características, donde yo no quiero tener una base relacional, sino que necesito funcionar en otro tipo de esquema. ¿Cuáles son los especialistas en Big Data? Bueno, muy similares a los que son un científico de datos, pero dentro de Big Data tenemos como otro tipo de características. Aquí pueden haber arquitectos, desarrolladores, programadores, etcétera. Hay muchos diferentes roles. ¿Cómo me convierto en un especialista de Big Data? Aquí está un resumen de las habilidades que uno debiera considerar. La aptitud cuantitativa, tal como decía antes, la afinidad con los números. El tema del pensamiento lógico, poder argumentar, ¿cierto? Poder tener una cadena de razonamiento para poder desarrollar algún tipo de solución dentro de Big Data con toda esta información que voy a tener ahora. Las habilidades de comunicación, obviamente la curiosidad y la orientación a la acción. Sin duda, características que son muy importantes y valoradas dentro de los especialistas de Big Data.
Otras, esas son un poco innatas, ¿no? Y aquí tenemos las habilidades un poco ya más técnicas. Entonces, bueno, uno, obviamente, como decía antes, saber qué es lo que es MapReduce, cómo se configura, cómo puedo hacer esta regla para hacer búsquedas parcializadas, ¿cierto? Cómo puedo configurar un entorno de Hadoop. ¿Cómo puedo entonces tener conocimiento entonces de lenguajes como Pig y Hive para poder hacer entonces la distribución de mi información dentro de mi esquema de base de datos? Conocer ciertas tecnologías de análisis, como puede ser Impala o Mahout, y ya un deseable o podría ser un adicional, a lo mejor más familiarizarse con las bases de datos que no son relacionales que les mencioné antes. Pero por lo menos los dos primeros, el saber de MapReduce y de Hadoop, y saber de algunos de estos dos lenguajes, de Pig o Hive, sin duda algo fundamental para cualquier rol que quiera interactuar dentro de Big Data, para saber cómo funciona entonces en estas plataformas y qué tipo de funciones puedo ejecutar y qué tipo de acciones puedo implementar, fundamental, ¿no? Y finalmente, obviamente tener conocimientos de temas estadísticos, de su aplicación, de las técnicas de modelamiento y de las herramientas de análisis. Bueno, eso es un poco lo que tenía para mostrarles hoy día, en términos de quizás hacerles un breve resumen de lo que es analítica, de lo que es la carrera, los roles, sus aplicaciones, para tratar de interesarlos en este tema que yo lo encuentro fascinante, que además es muy cambiante, que además tiene muchísima variedad, diferentes tipos de carreras, roles, pero que cada día se está convirtiendo en algo más y más demandado por las empresas, donde ha habido cada vez más, han ido incluso subiendo los salarios para este tipo de perfiles. Entonces les recomiendo mucho considerar este tipo de carrera dentro de sus opciones.